Buenos días, Matías. Buen día a todas y a todos. Espero que estén muy bien y con todas las ganas puestas para esta experiencia de reflexión y construcción de conocimiento. Por supuesto, estamos en Jóvenes en TV, iniciando una nueva semana. Y vamos con toda la disposición porque esta semana tiene propuestas muy atractivas, muy relacionadas con nosotros los jóvenes, con nuestra vida, con nuestros proyectos. Por lo pronto, este lunes, 2 episodios de La Ciudad de Todos los Mexicanos. La Ciudad de México en el tiempo. Caminos que llegan al Zócalo y el antiguo barrio de la universidad en el centro histórico. Cómo construir los espacios donde estudiamos, donde trabajamos y convivimos con los demás, que es lo mismo que construir nuestro mundo, sin olvidar el tiempo y el espacio dedicado para el sueño y para dormir bien. Claro, en vida saludable. Las matemáticas nos invitan a pensar, en esta ocasión, en el tiempo. ¿Cómo entenderlo y cómo se mide? Hablaremos de qué onda con el nuevo sistema penal acusatorio en México, cómo ha funcionado y, para abrir bocado, algo de identidad y pertenencia en la juventud. ¿Sabes a cuántos grupos perteneces? Esto y más en Jóvenes en TV. Comenzamos. Dice la escritora, activista y poetisa mexicana Gloria Andalzúa que vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida. Y dice Residente, célebre artista de la palabra de Puerto Rico: soy una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. En el caso de Residente se habla de una pertenencia a un grupo mayor, en este caso Latinoamérica. La canasta de frijoles es algo que se come desde Nogales hasta la punta más sur de Ushuaia. Y Maradona representa un sentido de unidad de todos los latinoamericanos. En el caso de Gloria Andalzúa, la escritora feminista nos habla de la condición de vivir en la frontera y la experiencia única de pertenecer a varios grupos que están al margen de la cultura dominante. Mi familia es un grupo al que pertenezco, pero también pertenezco a grupo de amigas y amigos. Mi grupo de rock, mi equipo deportivo, los amigos y amigas de tu calle, de tu barrio, colonia, localidad, edificio, el grupo de tu religión, el de tu escuela, en fin, todos esos grupos son a los que pertenecemos. ¿Te has puesto a pensar a cuántos grupos perteneces? De eso va hoy Jóvenes en TV. Comenzamos. Ser parte de un grupo, de una comunidad, de un pueblo, de un barrio o de una familia es algo que nos forja como individuos y nos moldea como sociedad. La identidad de cada una y uno de nosotros no es solo producto de lo que cree, piensa o desea individualmente, sino de los grupos culturales a los que pertenece y de los grupos sociales con los que convive. La familia es un grupo muy importante, la escuela es otro. Por un lado, los grupos culturales son grupos por los cuales adquirimos rasgos más duraderos y que se transmiten de generación en generación, como el lenguaje o nuestras costumbres y tradiciones. Por otra parte, están los grupos sociales formados por personas con las que compartimos valores, creencias y afinidades. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y una comunidad? Una comunidad puede estar formada por varios grupos culturales y grupos sociales distintos que conviven en un territorio. Y están juntos en comunidad porque además comparten valores, intereses, creencias, costumbres y otros elementos culturales, además de algunos afectos y pasiones, desde luego. ¿Sabías que Sócrates, el filósofo griego, decía que tu grupo de amigas y amigos son aquellos con los que te alegras por los mismos motivos y te entristeces por las mismas cosas? Es decir, una de las razones que también nos une con nuestros grupos, sin duda, son también las emociones que compartimos. Nos encontramos con Alfonso Díaz Smith, fundador del colectivo Prácticas Narrativas. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Jóvenes en TV. Cuéntanos en qué consisten las prácticas narrativas y cómo se concibe desde ellas la identidad.
Pues mira, las prácticas narrativas vienen de una observación muy básica y es de cómo todas las personas estamos constantemente narrando nuestra experiencia. En este momento, para que este momento tenga sentido para ti y para mí, están pasando miles de cosas, empezando por nuestros cuerpos, ¿cierto? Hay miles de eventos sucediendo en nuestros cuerpos. Lo que estamos pensando, cómo se siente la silla bajo nuestro cuerpo, los olores, la temperatura, la luz. Pero para que este momento tenga sentido, es imposible que tengamos todos esos eventos presentes al mismo tiempo. Tenemos que necesariamente privilegiar o escoger muy pocos de esos eventos, sobre todo lo demás, ¿no? Y esos eventos que vamos escogiendo, los vamos uniendo en una secuencia a través del tiempo, de acuerdo a un tema o trama. Cuando pienso en la narrativa, en las prácticas narrativas, con frecuencia pienso en el cielo, en la noche estrellada, ¿no? Como si nuestro cuerpo fuera la noche y como en todos los eventos que están sucediendo en nuestro cuerpo como estrellas, ¿no? Wow. Y me imagino las historias como las constelaciones que creamos en el cielo, ¿no? Para ver constelaciones necesariamente tenemos que escoger pocas estrellas sobre todas las demás, ¿cierto? Y desde las narrativas entonces, la identidad la entendemos como si fuera un entramado de relatos, como si fuera un tejido de historias. Hay veces que me lo imagino como si fuera un petate, ¿no? En donde son muchos los relatos que nos constituyen, que nos forman. Y cómo la experiencia es mucho más compleja que las historias que tenemos para nombrarlas, ¿no? De la misma forma que es imposible que quepan todas las estrellas en las constelaciones, es imposible que quepan todos los eventos de nuestras vidas en las historias que tenemos sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces, sí, como en términos generales, por ahí va la narrativa y así entendemos la identidad desde la narrativa. Alfonso, ¿cómo pertenecer a un grupo nos hace parte de algo mayor que nosotros? ¿Y por qué es importante ese sentido de pertenencia? Fíjate que en conversaciones con el antropólogo zapoteca Jaime Martínez Luna, hablábamos sobre esta idea de identidad, ¿no? Pero él me dijo algo así como yo le llamaría identidad pertenencia, ¿no? Y creo que estaba apuntando a algo muy importante, ¿no? Y que me ha tenido pensando mucho. Creo que cuando pensamos en términos de pertenencia, estamos hablando necesariamente de una relación recíproca, ¿no? Si yo pertenezco a un grupo, el grupo tiene que decir también que yo pertenezco ahí, ¿no? Sí, claro. No puedo ser solamente yo el que piensa, yo soy parte de esta comunidad, si la comunidad dice, no, tú no eres parte de nosotros. Entonces, cuando pensamos en términos de reciprocidad, digo, de pertenencia, creo que estamos pensando en términos de reciprocidad, ¿no? Y creo que eso es súper importante, porque creo que estamos viviendo en momentos en donde una ilusión muy dominante, una ilusión que ocupa mucho espacio, es la ilusión de la individualidad. Esta ilusión tiene que ver con la historia de que podemos solos o solas o soles en el mundo, ¿no? Y que llegamos hasta donde estamos solamente por nuestro esfuerzo, ¿no? Y me parece que eso obscurece el hecho de que la identidad es un logro colectivo, ¿no? Somos quien somos gracias a las demás y los demás, ¿no? Y me parece que sin pertenencia, literalmente nos volvemos locos como personas, ¿no? La locura es eso, es no poder cotejar o no poder confirmar tu versión de la realidad con alguien más, ¿no?
Y creo que eso nos da la pertenencia, la posibilidad de cotejar y legitimar nuestra experiencia en la realidad con otras personas. ¿Consideras que formar parte de grupos es necesario para la formación integral de las personas? Sí, sí lo considero, ¿no? Creo que la verdad, como decía anteriormente, creo que no hay de otra, pues, y pensar que hay de otra, creo que es engañoso, ¿no? ¿Qué grupos culturales o sociales nuevos crees que están surgiendo en las sociedades contemporáneas? Creo que hay que preguntarle a los jóvenes. No sé si mi grupo de edad está muy como con el termómetro ahí, ¿no? Este, por mi grupo de edad, te puedo decir que, no sé, o sea, algo relativamente nuevo son los grupos, por ejemplo, de WhatsApp o de mensajes, ¿no? Que creo que son grupos que a veces son importantes, pues, ¿no? Creo que han crecido grupos, o sea, creo que o sea, desafortunadamente como que en momentos que nos está tocando vivir, pues grupos que siempre, o sea, siempre han estado ahora son mucho más grandes y visibles, ¿no? Como los migrantes, por ejemplo. Hay muchas más personas en el mundo que se ven forzadas a moverse del lugar, ¿no? Y están sin lugar o están como indocumentados en diferentes partes del mundo. Este, pero sí, como con respecto a lo nuevo, creo que no, más bien me interesaría escuchar a los jóvenes cuáles son esos grupos, ¿no? Sí, sí, tienes razón, porque digo, también creo que muchos de los grupos, como dices, que están haciéndose más visibles, pues no es que sean nuevos, ¿no? Solamente no los dejaban expresarse libremente. ¿Qué son los discursos de poder? Creo que más bien los discursos tienen efectos de poder, ¿no? Ok, Y los discursos que tienen efectos de poder son discursos dominantes, discursos que tienen mucho espacio de existir, ¿no? Y cuando un discurso es dominante, lo que pasa es que es a costa de otros, ¿no? Si un relato, una historia ocupa mucho espacio, eso quiere decir necesariamente que está marginando a otras historias, ¿no? A otros relatos. Tú no inventaste qué significa ser mujer, ni yo inventé qué significa ser hombre, ¿cierto? Nacimos dentro de un mundo en donde ya hay un chorro de historias y dentro de esas historias tenemos que darnos a la tarea de historiar nuestra propia experiencia, ¿no? claro. Ahora, lo que pasa es que en estos discursos dominantes, eh, la cancha de juego no es equitativa, ¿no? En este país, ¿no? Si tú y yo tuviéramos la misma preparación y la misma edad y aplicáramos a trabajos, estadísticamente es más probable que me den un trabajo a mí que a ti, ¿no? En este país, estadísticamente yo probablemente voy a ganar 40% más que mis colegas mujeres, que, que tienen la misma habilidad que yo, ¿no? Estadísticamente es mucho menos probable que yo viva violencia doméstica o acoso en las calles o violencia sexual. Claro. Estadísticamente es más probable que yo la reproduzca, ¿cierto? Es decir, tengo privilegios, los cuales creo que podemos definir como ventajas no ganadas, ¿no? Y que siempre son a costa de otras personas, ¿no? La diferencia entre los derechos y los privilegios es que los derechos todo el mundo los puede tener, ¿no? Los privilegios no todo el mundo los puede tener, siempre son a costa de otras personas, ¿no? Hay muchas canchas de juego que nos atraviesan todo el tiempo, ¿no? Muchos discursos dominantes, que puede tener que ver con qué tan pálida es nuestra piel, ¿no? Eso es otra cancha de juego, o el nivel de escolaridad que tengamos, o la edad que tengamos, o la forma de nuestros cuerpos,
o si les funcionan todas las partes a nuestros cuerpos de manera predecible, ¿no? O la sexualidad que representemos, ¿no? O el pasaporte o la nacionalidad que tengamos, o el dinero que tengamos acumulado o que no tengamos acumulado, etcétera, 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 ¿cierto? Hay muchas canchas de juego. Y lo que pasa es que dentro de este entramado de discursos dominantes, de canchas de juego, cada una y cada uno de nosotros nos damos a la tarea de historiar nuestra propia experiencia de vida. Y en ese entramado hay historias que tienen mucho espacio de existir, que las vemos representadas en películas, que las escuchamos en canciones en la radio, que están escritas en novelas, y hay otras que son súper marginales, ¿no? La sociología estudia los grupos y nos dice que hay grupos sociales que se llaman primarios por la intimidad que los une. Estos grupos son la familia o los amigos cercanos. Los grupos sociales informales se integran debido a lazos de amistad, pero sin ninguna estructura aparente. Los grupos sociales de pertenencia son aquellos en los que los miembros se adhieren a un grupo por su preferencia por ciertos rasgos específicos, como pueden ser un equipo de fútbol o algún otro deporte, incluso algún estilo de música. Las tribus urbanas, metalero, punk, cholo, escato, también son grupos sociales definidos por la pertenencia. Finalmente, los grupos de pares son aquellos grupos que son homogéneos en edad o condición socioeconómica. Alfonso, ¿qué opinas sobre la idea de que existen grupos vulnerables y vulnerados? Opino que es verdad, pero creo que todas las personas somos vulnerables, ¿no? Creo que hay que perpetuar la vulnerabilidad que tenemos todas y todos, ¿no? Creo que justo la idea de la vulnerabilidad como algo indeseable me parece que viene de la mano de la ilusión de la individualidad que hablábamos hace rato, ¿no? La individualidad plantea esta ilusión como si hubieran muros claros que me separan a mí de ti, ¿no? Y la realidad es que me parece que esos límites, esas fronteras, son mucho más ambiguas, ¿no? Me parece que las fronteras cuando se reconocen o se asumen permeables, cuando se asumen vulnerables, son lugares de mucha diversidad, y la diversidad, si lo pensamos en términos ecológicos, hace más robusto a un ecosistema, lo hace más fuerte. La diversidad creo que nos hace más fuertes a todas y a todos. Como si tú tuvieras una selva en donde hay miles, si no es que millones de especies de plantas, de hongos, de animales, de insectos, de otros seres, pues. Si a esa selva llega una plaga y le pega a una especie, como hay tanta diversidad, lo que hace la selva o el ecosistema diverso es recibe y echa para afuera, pues, ¿no? Porque entre todo como que se mantiene una especie de equilibrio, ¿no? Para ti, ¿qué tendríamos que cambiar como sociedad para combatir temas como el racismo o el clasismo? Creo que un problema de combatir temas como el clasismo, el racismo, es que le preguntan a gente como yo, ¿no? Yo soy de una clase media, soy racializado como una persona blanca en este país, ¿no? Y creo que las respuestas a estas preguntas siempre están con las personas que viven la inequidad en carne propia, ¿no? Creo que hay que asegurarnos de hacer todo lo que está en nuestras manos, de construir relaciones de confianza con personas racializadas, que han sido racializadas, o con personas que viven marginación de clase, ¿no? Para que entonces sea dentro del contexto de relaciones de confianza, en donde podamos hacer esta pregunta, ¿no? O estas preguntas, y
y que sepan que vamos a estar listas o listos para escuchar las respuestas, que nos van a interpelar, pues, ¿no? Creo que podemos, a según de cómo nos toque la distribución del privilegio, en estas canchas que hablábamos anteriormente, creo que ya sea nos toca resistir, y la resistencia está en todos lados, ¿no? Como en cada lugar en donde hay un ejercicio de poder, hay un acto de resistencia, pues. Pero también me parece que hay una responsabilidad en ser aliados o aliadas, usar el privilegio que nos ha tocado para tratar de que las generaciones que vengan no vivan con las mismas inequidades o los mismos privilegios. ¿Cuáles son los temas sociales que son invisibles o invisibilizados? Creo que el tema de la visibilidad tiene que ver con desde dónde estás mirando. Me gustaría, aprovechando la pregunta, ¿no? Como hablar quizás de temas sociales que se me hacen fundamentales, ¿no? El tema de la defensa del territorio es fundamental, ¿no? Creo que estamos en momentos en donde si no jugamos un papel en defender la tierra, a las generaciones que vienen no les va a tocar. Probablemente la vida como la conocemos no va a ser una posibilidad, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, me parece que los movimientos de mujeres en este país, que creo que como se ha distribuido las responsabilidades en esta sociedad, ¿no? Y creo que es un tema de cómo lo hemos hecho de forma cultural, no creo que es un tema biológico, ¿no? Pero me da la sensación que la parte masculina de la población, que nos hemos dedicado mucho a destruir, ¿no? Y me da la sensación que los saberes de cómo dar, mantener, perpetuar, nutrir y celebrar la vida, son saberes que sobre todo lo tienen mujeres, ¿no? Entonces, territorio, la lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos campesinos, indígenas, la lista es larga, ¿no? Pero creo que eso implica que entonces como que justo es mucho más urgente, ¿no? Que encontremos formas de no soltarnos, de no creernos la ilusión de la individualidad que venimos hablando, ¿no? Alfonso, ¿y tú crees que esto que comentabas de la idea del vivir individualmente, del formarte como persona individualmente, está, va de la mano con todo lo que estamos viviendo en redes sociales? Sí, o sea, sin duda, pues, ¿no? Pero creo que no empieza ahí, ¿no? Creo que tiene que ver con la ideología del capitalismo, ¿no? Y creo que como que las versiones de este proyecto ideológico que estamos viviendo, ¿no? Son versiones que son muy salvajes, tal cual, ¿no? Como a costa de todo, en particular a costa de la vida, ¿no? Y creo que las redes sociales, por un lado, como que se alimentan o se sostienen a partir de esta necesidad que tenemos de conexión, ¿no? Pero por el otro lado, creo que la forma en la que están diseñadas generan una ilusión de una conexión en donde no hay responsabilidad de reciprocidad, ¿no? Y en donde se refuerza como esta idea modernista de considerar a la otra persona como un espejo. Pareciera que estamos viviendo en un cuarto de espejos, ¿no? Y esa imagen se me hace que es precisa porque es un lugar muy solitario, ¿cierto? Sí, es como Narciso en esteroides, ¿no? Y, Sí.
Y creo que el verdadero encuentro con otra persona, ¿no? No es como verte en el espejo, aunque pueda haber resonancias que sean profundas y que sean relevantes, ¿no? Sino me parece que cuando realmente nos encontramos con otra persona, más que reconocernos, es una oportunidad para desconocernos. A través de la otra persona, eh, hay una versión de mí que solamente puede ser a través de ti. ¿Me explico? Claro, sí. Y creo que eso se clausura en las redes sociales, en donde además creo que lo que nos está tocando ver en estos tiempos tan complejos tiene que ver con que lo que se está potencializando y el eco se hace más y más grande y expansivo, tiene que ver con nuestros peores miedos, con las partes más oscuras de nuestra sociedad, ¿no? Con ideas racistas o clasistas o sexistas o homófobas, ¿no? Creo que es paradójico, ¿cierto? Porque las redes sociales se alimentan de esta necesidad profunda que todas y todos tenemos de conexión, pero lo que hace es dejarnos más solitas. ¿Crees que ser mexicano es una suma de identidades grupales? No, creo que el ser mexicano es el resultado de un proceso colonial. Sí, Eh, Creo que es el resultado de un Estado-nación, ¿no? Creo que no hay una identidad mexicana y no creo que la debiera de haber, ¿no? Creo que, o sea, el pensar en la cultura, las culturas que habitan Chiapas o las culturas que habitan Yucatán, con las que habitan Oaxaca o Veracruz o aquí el centro del país en donde estoy ahorita, en el Estado de México, o las culturas que habitan el norte del país, ¿no? Lingüísticamente no tienen nada que ver, nada en común, son de grupos lingüísticos completamente diferentes, ¿no? Culturalmente no tienen nada en común, ¿no? Geográficamente no tienen nada en común, ¿no? Y entonces creo que sí, el ser mexicano es el resultado de un proceso de la colonia, ¿no? El formar parte de este Estado-nación, ¿no? Creo que lo que nos toca es celebrar la particularidad y la diferencia, ¿no? Y encontrar formas de a partir de la diferencia construir acuerdos, ¿no? Más que tratar de crear una historia unificadora, creo que hay que reconocer la diferencia, ¿no? De cada una de las historias, de cada uno de los pueblos. Esa es una riqueza brutal. sí. Y creo que en esa riqueza hay saberes que son probablemente los más fundamentales para nuestros tiempos, ¿no? ¿Cuál es el proceso por el cual una persona forma su identidad personal a partir de la colectividad? Todo lo que nos importa en la vida lo aprendimos de alguien, ¿no? Pero también las historias que son limitantes en nuestra vida, muchas veces vienen de alguien más que pudo haber sido abusivo, lo que fuera. Entonces, al reconocer esto, podemos este, crear contextos, ¿no? y hacer preguntas para que se puedan nombrar esas personas que nos constituyen, ¿no? Esa voz que tenemos en nuestra cabeza que nos da una sensación de intimidad con el mundo, que se siente como lo más íntimo y personal que tenemos, parece ser que su origen es social, desde la infancia. Pues gracias por tu tiempo y gracias por todas las ideas tan importantes que nos dejas aquí para seguir pensando y reflexionando. Si nos ves en el desierto de Chihuahua o nos escuchas en un lago en Tabasco, queremos saber de ti, queremos escucharte. Compartan con nosotros con qué grupo se identifican o a qué grupo pertenecen.
Manden videos, fotos, tweets a nuestras redes sociales. Queremos saber de ustedes. Esto es Jóvenes en TV.